Alonso González de Armenteros, otrora Alonso Castro, había conseguido salir adelante cuando 6 meses antes, en diciembre de 1620, la Inquisición irrumpió en su hogar, arrestó a sus padres, Sebastián y Margarita, y él quedó solo al raso y acarreando a su hermano Diego, un bebé que no paraba de llorar de hambre. Meses después, Alonso atravesaba la Puerta del Sol y se dirigía a la calle de los Preciados, donde se ubicaba la Inclusa de Madrid. Estirpe de sangre, Sandra Azas, en Autoras de Palabra con Rosa. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo otra vez, Pues Rosa. un gustazo. He abierto con esto porque lo que quiero es de alguna forma retomar esa primera parte y volver a situarnos en el lugar en el que estamos. Ahora sabemos que Sebastián y Margarita ardieron sin remedio y de una manera injusta en la hoguera y que Alonso por fin se decide a aldabear, como bien pones, el portalón de la Inclusa. Cuéntame. Bueno, la novela empieza, es como un siguiente capítulo, ¿no? Es decir, no hay casi ni salto en el tiempo, es decir, sigue, Alonso no se atreve a ir a la Inclusa, no se atreve a, bueno, a que le den una noticia luctuosa y entonces, bueno, él prefiere seguir en la duda, pero visita mucho la Inclusa, claro, y al final ya el libro empieza con ese día en el que por fin se decide hacer la gran pregunta, a llamar a la puerta y a investigar, a saber qué ha sido de su hermano Diego, ¿no? Y bueno, pues... Lo cuentas muy bien mm, porque ahora hablaremos de Sor Casilda, que sigue este personaje también en esta segunda parte, en donde él pregunta por Diego. Quiero insistir en esto porque es una situación muy angustiosa. Tú lo acabas de decir. Él siempre va a la Inclusa porque sabe que ahí está su hermano, pero nunca se atreve a hacer la pregunta porque no quiere encontrar una respuesta que posiblemente sea la que él crea que ha ocurrido. Entonces, cuando pregunta por Diego, Sor Casilda se hace un poco la sueca, ¿no? Diego, pues Diegos hay muchos, pero él describe exactamente qué llevaba Diego ese día. sí, a ver, Sor Casilda es una mujer que es un personaje muy rico, ¿no? Pero es una monja que está en la Inclusa y está harta de ver penas y ya se ha puesto la armadura, digamos, es decir, ya no le afecta tanto. Y entonces que aparezca un muchacho, porque al final es un muchacho preguntando por un expósito, pues es algo tan extraño porque generalmente la gente va a la Inclusa a dejarlos, no a preguntar por ellos. Y entonces esto digamos que le da, bueno, pues le toca esa ternura, esa emoción que está dormida porque no puedes estar con la emoción en alza cuando hay tanta pena y tanta muerte a tu alrededor. Alonso tiene mucho miedo porque lo normal es que Diego haya muerto Mm. porque el 90%, es que el porcentaje de mortandad en la Inclusa era tan alto, los inviernos eran tan duros y Diego entró en tal estado que era muy fácil bueno, que hubiera muerto y es lo que teme Alonso. Y entonces, bueno, pues prefiere, no se atreve, a enfrentar porque está demasiado tocado ya por lo que ha pasado como para enfrentar otro mazazo. Alonso tenía claro en Libelo de Sangre que quería justicia, justicia que no venganza, y se propone estudiar leyes. Esto está muy bien visto porque siempre se habla como de venganza y realmente Alonso, la venganza tiene una connotación negativa, ¿no? Sí. Es como voy a vengarme de ti por encima de cualquier cosa, leyes incluidas. Alonso no, Alonso, su padre le ha dicho no purgues la sangre de un inocente con la de un culpable porque ambas brotan rojas Así es. y siempre ampárate en la justicia. Entonces Alonso lo que quiere es hacer justicia en minúscula desde la justicia en mayúscula. Entonces este libro realmente es un canto a la justicia, a la verdad y una fe absoluta en que tarde o temprano, aunque sea muy tarde, la verdad siempre sale adelante, ¿no? Entonces Adelante. es un canto optimista de que lo que tiene que pasar puede pasar, ¿no? Que estoy segura que estabas deseando contar. Quiero decir, Sí. cuando publicaste el Libelo de Sangre quedó donde quedó, no, tampoco tenemos por qué contar nada, pero esa necesidad de justicia, insisto en ello, ¿no? Es algo que tú tenías ya para el siguiente y último tomo, con lo cual entiendo que estabas deseando decir, bueno, todo, ha pasado todo esto, pero en el transcurso de este libro va a haber justicia, no voy a decir nada más. Sí, es algo a ver, yo necesitaba Claro. terminar la historia.
podía haberla alargado, podía haber hecho una tercera parte. Nunca fue mi intención hacer una segunda parte. Yo siempre pensé que Libelo, bueno, de hecho termina, ¿no? Pero nunca Sí. pensé hacerlo susceptible de una segunda parte. Fue la propia historia, cobró vida y me llevó por esos derroteros. Y la historia intentó llevarme por otros derroteros para que hubiera tercera parte. Afortunadamente resistí la tentación y la verdad es que me siento muy, es como que se cierra el círculo, ¿no? Es misión cumplida. Ya esta historia está terminada. Porque además tuve miedo, digo, y si no la termino, me da miedo no terminarla, porque cuando empiezas algo así, te da miedo no ser capaz de terminarlo. Y me sentía mal, no solo conmigo misma, me sentía mal con los lectores cuando pensaba en esa posibilidad. Digo, es que es innegociable. Y también me sentía mal con los personajes. Fíjate tú qué Estaban cosas. ahí, sí, sí, Claro, o sea, yo necesitaba necesitaban. darle un final a Alonso y me siento muy contenta porque se le da, oye, bueno o malo, eso no lo vamos a No, no, decir, no, puede no, ser bueno, puede ser malo, exacto. pero final tiene, La sí. justicia depende de quien la vea, Sí, sí, sí. es buena o mala. ¿Qué más? ¿Qué tiene más fuerza? ¿El azar poderoso o los hilos que manejan los hados? ¿O ambas cosas? Los hilos, Los es el hilos. destino. Yo no creo en el azar, yo como persona no creo en las casualidades. Yo creo que siempre todo pasa por algo. eh, no, también nosotros provocamos mucho las cosas que nos pasan. Yo no creo que nuestro destino esté escrito, pero sí que podemos, con nuestros actos, podemos mover los hilos del destino. Lo que no creo es en las casualidades. Es decir, si tú te encuentras con una persona por la calle y dices, anda, qué casualidad, no es una casualidad. Ha pasado por Por algo. algo. Uy, misterioso. Sí, sí, No sí. sé. En esta estirpe de sangre nos muestras también un Madrid con una aristocracia, un Madrid del siglo XVII en el que las clases sociales, ahora hablaremos de ella, están muy dibujadas, muy diferenciadas y en el que también apuntas que el que nace en una clase social difícilmente puede cambiar a otra. Sí, esto era una sociedad estamental que estaba muy, muy, muy delimitada Mm. y era muy difícil, no imposible, pero era realmente, había que nadar contracorriente para si eras un plebeyo conseguir escalar en la pirámide y si eras un patricio ser plebeyo, es decir, aunque fuera un rico que fue rico y ya no lo es, da igual, siempre estaba en esa clase social y un pobre siempre iba a ser un pobre. Entonces era muy difícil, además era nadar contracorriente porque, claro, a la alta sociedad no le interesaba que los de la baja sociedad estudiasen, porque estudiar te da libertad y te hace menos manipulable y te hace más libre. Y Mm. entonces, claro, si la baja sociedad estudiaba latín, entonces ¿quién iba a labrar los campos, ¿no? Claro, O quién iba a servirles a ellos. efectivamente. Entonces, no solamente es que estaba dentro de la sociedad esa situación, sino que además la propia sociedad impedía, sobre todo la alta, impedía que esto cambiase, no les interesaba en En absoluto. absoluto. Alonso, Juan de la Calle y Diego socorren al marqués Gonzalo Soto de Armendía, es rescatado de un atraco y como recompensa Alonso, además de ellos, van a conocer esa aristocracia. Pero claro, Juan de la Calle y Diego, Alonso también, pero quizá no tanto, viven en la calle. Quiero decir, cómo, voy a decir, casi encierras, ¿no? A esa forma de vida en una vida completamente diferente. Sí, eso, ahí hay una serie de discrepancias porque, bueno, Alonso no es de la calle, no ha nacido en la calle, entonces él conoce lo que es estar, bueno, pues en una casa, como cuáles son las normas de una casa, una familia, él sabe estar ahí porque ha nacido. Juan de la calle no, y Antonio tampoco, son dos chavales que viven en la calle. Juan de la Calle tenía un hogar, pero el padre era un maltratador y al final termina huyendo y al final termina eligiendo entre el padre y la indigencia, termina eligiendo vivir en la calle, ¿no? Mm. Entonces, para él es la posada de las estrellas, es decir, es la libertad absoluta. Claro. Entonces ahí, bueno, pues están las discrepancias porque, bueno, donde Alonso se encuentra más o menos bien,
Juan no se encuentra bien. Entonces es un vuelco del destino para los dos, y cada uno lo vive de una manera determinada, y de cada una de las maneras como lo viven los dos tienen consecuencias y tienen Un secuelas, recorrido, digamos, sí. tienen un recorrido. Vamos con esa aristocracia, Rodrigo y don Gonzalo. Don Gonzalo y su doble moral, un personaje muy interesante. Sí, don Gonzalo es interesantísimo, ¿eh? Sí. Es de mis favoritos, porque es este malo simpático, porque hay Sí, algunos malos que que los los odias ves. y los detestas, o sea, no tienen nada que te pueda... Pero don Gonzalo no, don Gonzalo es el malo simpático, que es que te cae bien, aunque no puedas evitarlo. Mm. Doña Francisca es un poco también así, ¿no? Enrique no, por ejemplo, Enrique es el malo que no tiene nada que rescatar. Y don Gonzalo es el prototipo de la doble moral de la época. Pero vamos, representante de un montón de gente, de todos estos que denostan al que está excluido, pero que contratan en privado y se aprovechan en privado, pero eso sí que nadie lo sepa. Claro. El que es regente y tiene prostíbulos, pero cuidado con la lujuria, es mala, ¿no? Entonces es mala para todos menos para mí, que yo trafico con ella. Sí. Entonces don Gonzalo es un personaje en ese sentido que es muy rico, porque tiene esa vertiente que además, bueno, yo he intentado que se visualice bien, es decir, que a pesar de todo te caiga bien el personaje. A mí me cae bien, me terminó cayendo bien. Y don Rodrigo, a mí me cae mejor. Ay, don Rodrigo, yo me casaría con don Rodrigo. Porque, claro, es que don Rodrigo es un personaje, que, en fin, es que es guapísimo, es noble en todos los sentidos. En fin, es un personaje en ese sentido, bueno, pues no tan, es muy rico, pero desde una vertiente positiva que no se sale de esa vertiente positiva, aunque también tiene sus sombras. También ha Sí, hecho cosas, ¿no? pero se te ilumina la cara. Sé que lo has creado a Es que don conciencia. Rodrigo, es que es muy fácil enamorarse de don Rodrigo. El protagonismo de las mujeres en Estirpe de Sangre. Hay cosas que te hacen sonreír, otras que te llaman la atención y otras que no hay tanta distancia desde el siglo XVII hasta el siglo XXI. Hay bastante en algunas cosas, pero en otras no tanto. Vamos a hablar de las dueñas. Me gustaría que me dijeras cuál es su papel. Su papel es básicamente ser la sombra de la doncella casadera, y convertirse en la testigo, digamos, de su castidad. Entonces se encargan básicamente de espantar a los moscones. Además, las dueñas siempre son ancianas, son mujeres ancianas que generalmente llevan con la doncella desde que han nacido. Entonces hay una relación muy cercana, casi de madre e hija, porque las madres en la alta sociedad, pues esa relación madre-hija, por ejemplo, había muchas aristócratas que, si eran damas de la reina, estaban muy vinculadas a la corte, se la pasaban en el alcázar, y entonces la educación de las hijas de estas relaciones siempre recaía sobre las dueñas, que era la que estaba constantemente con la doncella, ¿no? Y entonces estas dueñas pues podían o bien celestinear, pues son personajes muy literarios, podían celestinear o podían romper los hilos de una relación y evitarla. Y entonces, dependiendo de cómo fuera la mujer, ¿no? Pues, y cómo fuera la doncella, cómo se la camelaba o no se la camelaba, o cómo la engañaba, porque claro, las doncellas tenían todo tipo de trucos, ¿no? Para escabullirse, para escaparse, bueno, pues esto son unas tramas muy literarias, porque era muy habitual que las doncellas tuvieran que buscarse la vida para abrir alguna puerta en la jaula donde vivían, porque al final era una jaula. Sí, ahora hablamos de las jaulas y de esas puertas. Me llama la atención que devolvían la virginidad a las doncellas, que remienda Virgos, una cosa que parece del siglo XXI. Pues lo hacían, Lo hacían. y las había. Sí. Y había muchas. Y cuando hay mucha oferta es porque hay mucha demanda. Y serían muy habilidosas. Sí, no, pero eran Claro, operaciones que eran muy peligrosas, de la por misma eso. manera que había muchas
abortos claro. y se utilizaban hierbas abortivas, pero también había abortos y muchas morían en esas operaciones que eran con cero medidas de asepsia, De con sí, cero y con un cuchillo mal esterilizado, es mm, decir, pero lo había, lo había. porque muchas no llegaban a vírgenes al matrimonio, la pasión arrebata. Y entonces muchas, bueno, pues y además una vez que cae el velo, pues ancha es Castilla. Desde Entonces vamos luego. a disfrutar todo lo que se pueda, ¿no? Comiendo barro para evitar la menstruación y el embarazo. Mm, Y ya cuando llegue el momento de acreditar la virginidad, pues ya me coso. Entonces, eso se sigue haciendo ahora, pero es que en aquella época ya se hacía. ya se hacía. Y además las había. Y en este caso, sobre todo, las utilizaban los aristócratas, porque eran Sí, las que sí, claro. más también había, pero eran primero las que podían pagarlo. Y segundo, las que más su virginidad era absolutamente, vamos, tenía valor de ley. Es decir, es que como no fueras virgen, tu siguiente parada era un convento como mínimo. Convento, pero más que convento, las iglesias. El espacio dedicado no siempre al culto. Ah, no, no, no. Bueno, las iglesias eran. Es que, es que las iglesias, claro, ahí se juntaban todos. Y eso que las iglesias no tenían bancos como en esta época. ¿Eh? Las iglesias no se sentaban, se sentaban algunas en el suelo y de hecho los escuderos siempre llevaban los cojines y los almohadones para que las damas se acomodasen. Ojo, en la tribuna femenina, está la tribuna femenina y la tribuna masculina. Y estaba absolutamente una separación de sexos dentro de la iglesia tanto como fuera. Lo que pasa que, claro, se entraba por la misma puerta. Y entonces ahí estaban todo el enjambre de galanes y las mujeres, pues el desfile, porque claro, ellas también pues les gustaba lucirse, ¿no? Claro. Y les gustaba ponerse guapas y les gustaba que las galanteasen. Cada mujer tenía como 5 o 6 pretendientes, ¿no? Que las decían de todo para escándalo de las dueñas, ¿no? Mm, Y algunas de esas iglesias pues tenían salidas a la calle. Y como eran tan grandes, la iglesia de la Victoria, que era una que estaba a la entrada de la carrera de San Jerónimo, era una iglesia enorme. Esta era la iglesia favorita de las damas. ¿Por qué? Porque primero era gigante. Era una cosa diáfana, enorme y llena de recovecos. mm, Y también en cada uno de esos recovecos pues había salidas a la calle. Y entonces, claro, era muy fácil escabullirse de la dueña, salir a la calle a una cita clandestina con el manto, nadie te ve y vuelves a la men claro. y de repente te encuentras con la dueña. Entonces eran circunstancias bueno, lo de ir a la iglesia, claro, muchas aristócratas tenían el oratorio privado en su palacio, Sí, pero pocas lo usaban. claro, Claro, no. que querían era ir a misa, Era lo salir a la suyo, calle, porque era la única manera de salir a la calle que tenían las pobres. Tú efectivamente. fíjate. Isabel y Mencía, por ejemplo, dos grandes personajes en esta historia. Isabel, por ejemplo, se considera como vendida como si fuera una yegua y además tiene que yacer con quien buscan su padre, Sí, sí, porque esa era la opresión también, sí, primero sí. por tu padre y luego por tu marido, claro. Sí, total. Es que la situación de la mujer era muy comprometida, muy dura, tanto si eras pobre como si eras rica. Las ricas sí, que es verdad que vivían mejor y todo lo que quieras, pero es que nada más nacer ya estaban prometidas o con uno de 40 años o con 5 años la prometían con uno de 50 o cuando tenía 15 la casaban con uno de 5. Es Claro. decir, es que daba igual. Mm, No importaba tu opinión, no importaba si te gustaba o no te gustaba. O sea, es que de hecho ni te preguntaban y te obligaban. Es decir, que, y además en aquella época el consentimiento de las partes estaba en el derecho, pero consentimiento no había ninguno. en ningún momento por parte de la mujer en muchas ocasiones. Si tenías la suerte de no enamorarte entre medias, pues bueno, lo aceptabas más o menos resignada, pero como se te cruzara alguno, pues entonces ahí se encendía la chispa de la rebeldía y unas reaccionaban de una De una manera. manera y otras de otra, Mm, ¿no? Unas intentaban liderar y además es que, claro, cuando estás en una situación límite, la imaginación al poder. Entonces se inventaban cualquier locura eh, o cualquier idea que les surgiera en esa necesidad absoluta de no enfrentarse a su destino y la llevaban a cabo. Y Mencía, además, ¿qué me puedes decir, Mencía? Mencía es un personaje que va creciendo a medida que va evolucionando la historia. Al principio parece que se come un poco el protagonismo Isabel, porque es la Sí, que más enfrentada al destino está,
Pero ojo, convencía que bueno, que, que también tiene su recorrido. ¿Qué son los chapines? Los chapines los zapatos eran la quinta esencia de la elegancia Sí. en el siglo XVII. Eran una especie de virguería. Realmente caminar sobre los chapines era un horror. Era un zueco con plataforma, pero era imposible andar con eso. O sea, ellas tenían que andar, eso sí, si no aparecías en chapines no eras nadie. Es decir, no eras elegante. Una dama tenía que aparecer en chapines. Ojo, solamente lo podían usar las prometidas y las casadas. Una soltera sin compromiso iba en zapatillas o manoletinas, pero en aquella época se llamaban zapatillas. Y entonces los chapines eran tal virguería que las damas tenían que ir a paso de caracol, pero verdaderamente lentas, y apoyadas en un sirviente o en una dueña o algo. Porque era Y imposible. entonces lo que hacían muchas veces es, como estaba el enamorado, estaba pendiente de ellas, pues entonces muchas veces se soltaban de la mano del sirviente y entonces fingían caerse para que Para que les el recogiera. galante, claro, Claro. depende de lo atento que estuviera el galante, pues podías terminar en El el suelo, suelo. cosa que teniendo en cuenta cómo estaba el suelo en la Sí, época, no era muy recomendable, o podías tener un final romántico en brazos te de lo tu creo. galán, ¿no? Cuando te has documentado para Libelo de Sangre y para Estirpe de Sangre, dices que la documentación siempre asoma la punta del iceberg. Normalmente no se cuenta todo, entre otras cosas porque desmerecería la novela. No quiero que Sí. me cuentes la historia, sino que me cuentes la novela. Pero es verdad que en esta parte, en Estirpe de Sangre, Felipe IV está reinando, el rey Sol, y con esto hablábamos hace un momento de la aristocracia, hablábamos de las clases bajas. Describes con una nitidez y de una forma tan palpable que te metes en la historia. Lo mismo estás de cacería con Felipe IV, que estás en las cárceles, no sé, desmembrando a una persona. Quiero decir, consigues que vivamos el esplendor y que vivamos la miseria humana con fuerza y con dolor. Yo te pregunto, si cerrásemos esta puerta imaginaria, dentro estuviera toda esta historia, al abrir, ¿qué escena te gustaría? Escena en cuanto, por ejemplo, imagínate el teatro del que también hablas, ¿no? Pero imagina que abras la puerta y quiero que me digas, me gustaría encontrarme esto, o sea, como si te adentraras en esa época. Pues mira, a mí la escena, no sé por qué, ¿no? Pero la escena de la inclusa me gusta mucho, me atrapa. No sé por qué, me da paz pensar en Sor Casilda. Es un personaje que yo no sé por qué me ha dado paz desde el capítulo 2 de Libelo de Sangre. Mm. Esa monja me ha dado paz y me gustaría, si abriera la puerta, me gustaría que me abriera la puerta a ella. Es un personaje que me da paz, Qué bonito, Sor Casilda. bonito. En todo este bullicio que te he dicho, me gusta que hayas elegido Sí, esa escena. Las raíces nos definen, determinan quiénes somos, pero es verdad que en esta historia el pasado y el futuro se pueden reconciliar desde el presente. sí, se puede. Se puede. Complicado, ¿eh? Pasado y futuro, es complicado. Es complicado. En realidad es la vida de cada uno. Sí, al final bueno, es una manera de ensamblar dos cosas y siempre hay que intentar, bueno, pues mantener sin perder, ¿no? Generalmente cuando eliges mueres un poco y muchas veces pues tienes que elegir. Mm. En este caso yo quería no tener que elegir. Me costó no elegir, pero bueno, y me rompí la cabeza pensando cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? No puedo ir más allá No, porque si no, no no desvelamos, destripo, no queremos contar nada. pero creo que lo conseguí. Vamos, quedé satisfecha en cómo se ensambla. ¿Cómo te quedas Ahora ahora mismo mismo? estoy feliz. ¿Estás en paz como Estoy Casilda? en paz, sí. Estoy en paz. Verdaderamente, ¿eh? Y, y menos mal. O sea, porque yo tenía, de verdad que tenía un peso de decir, madre mía, lo tengo que terminar. O sea, es que es como una misión de vida, ¿no? Sí. Tengo que darle un final a toda esta historia, porque es
forma parte de mi historia, tengo que cerrar este capítulo. Luego el siguiente no sé qué pasará, pero este capítulo tiene que cerrar. Pues queda cerrado maravillosamente bien. Estirpe de sangre, Sandra, un placer. Un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti.